Mamá, papá dijo que otra vez no haces nada. La voz de mi hija de 4 años, Sofía, resonó como un disparo en el silencio de nuestra pequeña cocina. Estaba parada en el umbral, estrujando el dobladillo de su vestido arrugado, y en sus ojos grandes e ingenuos se reflejaba todo el dolor y la perplejidad de este mundo. Irene, mi esposa, se detuvo sobre la sartén donde cocinaba arroz. Sus hombros se estremecieron y sus dedos delgados apretaron la espátula de madera con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sentí como el aire en la habitación se espesaba, llenándose de una amargura no expresada. Esas palabras, pronunciadas por una boca infantil, eran solo el eco de lo que, en los últimos meses, resonaba en nuestra casa casi a diario. No de mí, sino de mi madre, doña Concepción, y de mis hermanas, Lucía y Carmen. ¡Qué cariño! La voz de Irene era apenas audible, pero percibí una fisura en ella. No se dio la vuelta. ¿Qué dijo papá? Salí de la sombra del umbral y me acerqué a Sofía, agachándome. Hijita, papá no dijo eso, dije en voz baja, mirando su carita asustada. Es solo que la abuela y las tías hablan mucho, y a veces te confundes. Sofía negó con la cabeza con desconfianza. Su labio inferior tembló. Pero él estaba sentado con la abuela, y decían que mamá no hace nada, y que debería irse. Sentí que el corazón de Irene se detuvo. Lentamente se dio la vuelta. Su rostro estaba pálido como la muerte. En sus ojos se posaba el mismo miedo infantil que en los de Sofía, pero multiplicado por 1000. ¿Marcos? ¿Es cierto? Su voz ya no era un susurro, sino un jadeo ronco apenas perceptible. Todo dentro de mí se encogió. No podía mentir. Sí, mi madre y mis hermanas susurraban constantemente a Irene que yo hacía demasiado, y ella no lo valoraba lo suficiente. La llamaban, venían sin invitación, incluso intentaron poner a Diego, nuestro hijo mayor, que tenía solo 7 años, en su contra, convenciéndole de que mamá no cuidaba bien a papá, pero que lo dijeran delante de Sofía. Que una niña pequeña escuchara eso y lo repitiera. Eso era el colmo. Irene, no me levanté y me acerqué a ella, intentando tomar sus manos, pero ella las retiró, como si la hubiera quemado. Ellas lo dicen, mi madre y mis hermanas. Ellas quieren que te vayas. Creen que yo merezco más, y tú... Me detuve, incapaz de pronunciar esas palabras que ellas le lanzaban descaradamente a la cara. No haces nada. Lo arrastras hacia abajo. Eres una desagradecida. Irene se alejó de mí, apoyando la espalda contra la pared fría. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero ninguna rodó por sus mejillas. Parecía haberse paralizado, petrificada por el dolor. Tienen razón. Marcos susurró, y cada palabra que pronunciaba me golpeaba como un látigo helado. Yo realmente no hago nada. Trabajas de sol a sol. Te esfuerzas al máximo. Y yo no puedo darte lo que mereces. Yo no doy la talla. Esa noche, nuestra casa, antes llena de luz y risas, se convirtió en una tumba. Sofía y Diego, sintiendo la tensión, se refugiaron en su habitación. Irene no tocó la cena. Se sentó en una silla, con la mirada perdida en un punto fijo, sus ojos vacíos. Intenté hablar con ella, convencerla de que no era cierto, que la amaba tal como era, que su presencia, su amor, su sonrisa, eran todo lo que necesitaba, pero su alma, al parecer, estaba cerrada a mis palabras. Las semillas de la duda, sembradas por mi familia, habían echado raíces profundas. Trabajaba en 2 sitios, por las mañanas en la panadería del tío Pedro y por las tardes en la construcción, cargando sacos de cemento. Mis manos siempre estaban llenas de callos, mi espalda dolía, pero lo hacía por Irene, por nuestros hijos, para que tuviéramos todo lo necesario. Pensaba que si me esforzaba más, les demostraría que yo hacía lo suficiente, que yo era digno de ella y ella de mí. Pero cuanto más me esforzaba, más mi madre y mis hermanas presionaban a Irene, convenciéndola de que yo me sacrificaba, y ella era una desagradecida. Él se desgasta por ti, la voz de mi hermana Lucía.
Resonaba en el teléfono cuando llamaba a Irene, y yo la oía sin querer. ¿Comprendes el sacrificio que hace? ¿Y a cambio qué? Tú solo te sientas en casa. Ellas no entendían que Irene era mi apoyo, mi fuerza. Su amor me sostenía en los días más difíciles. Su sonrisa era mi sol. Pero sus palabras, como gotas de agua, lenta pero seguramente, minaban la piedra de su confianza en sí misma. Dejó de maquillarse. Su cabello, antes abundante, siempre estaba recogido en un moño descuidado. Usaba ropa vieja y sin forma, como si intentara pasar desapercibida. Sentía que debía desaparecer. Una tarde, al llegar a casa, encontré a mi madre y a mis 2 hermanas en la sala. Estaban sentadas alrededor de Irene, quien se había acurrucado en el sofá, con las rodillas abrazadas. Sus voces eran bajas, insidiosas pero venenosas. «Necesitas libertad», Irene decía a mi madre, su rostro lleno de falsa compasión. «Eres joven, hermosa. Él está demasiado ocupado para darte lo que mereces. Debes pensar en ti misma». «¿No estás cansada de vivir con carencias?», añadió Carmen. «Marcos nunca podrá darte lo que mereces. Él necesita a alguien más simple». Mi ira estalló. Avancé, sintiendo cómo la sangre me subía a la cara. «¿Qué hacen aquí?». Mi voz sonó como un trueno, y todos se sobresaltaron. Mi madre se giró. Su mirada era fría e impenetrable. «Estamos hablando con Irene, Marcos, intentando ayudarla a tomar la decisión correcta». «¿Qué decisión?». Me acerqué, apretando los puños. Lucía intervino. Su voz era dulce como el veneno. «El divorcio, Marcos. Será lo mejor para todos. Para ti, para ella. Ella misma dijo que no puede con esto. Ya ves cómo sufre». Miré a Irene. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Su silencio era peor que cualquier grito. Significaba que quizás aceptaría. «¡Fuera! ¡Todos fuera!», rugí, señalando la puerta. Mi voz temblaba de furia. «¡Inmediatamente! ¡Están destrozando mi familia! ¡La están destruyendo!». Se levantaron, lanzándome miradas de reproche, pero obedecieron. Cuando la puerta se cerró tras ellos, un silencio abrumador y opresivo se instaló en la habitación. Irene seguía sentada en el sofá, sin levantar la vista. Irene, me arrodillé frente a ella, tomando sus manos frías y temblorosas. «Mírame, por favor, mírame». Lentamente levantó la cabeza. En sus ojos había tanto dolor, tanta desesperanza, que mi corazón se partió. Yo creo que tienen razón», Marcos susurró, y cada palabra que pronunciaba me causaba un dolor físico. «Yo no puedo más. No quiero ser una carga. Estarías mejor sin mí». Los niños serían más felices si tuvieran una madre que valga algo. «¿Qué dices? ¿Estás perdiendo la cabeza?». Sentí como las lágrimas corrían por mis mejillas. «No concibo mi vida sin ti. Los niños no serán más felices. Te aman más que a nada en el mundo. Tú eres su mundo». Nos quedamos así durante horas, entre lágrimas y desesperación. Intenté convencerla, supliqué. Le hablé de nuestro amor, de nuestros recuerdos, de nuestro futuro. Pero su alma, al parecer, estaba cerrada a mis palabras. La desesperación me atenazaba. Sentía que la perdía, que se me escurría entre los dedos, y no podía hacer nada. Los días pasaron, cada uno más pesado que el anterior. Irene se había convertido en una sombra. Apenas comía, no dormía, su voz, antes vibrante, se había apagado. Sofía y Diego, sintiendo que algo andaba mal, andaban de puntillas por la casa, sus caritas infantiles ensombrecidas por la preocupación. Me sentía impotente. Mi familia, al parecer, había logrado su objetivo, destrozando lo más preciado que tenía. Una mañana, al despertar, descubrí que Irene no estaba. Junto a la almohada había una nota, corta, 3 palabras escritas con letra temblorosa. «Lo siento, no puedo más». Mi mundo se vino abajo. El aire se escapó de mis pulmones. No podía respirar. Recorrí la casa como un animal herido, buscando en cada rincón cualquier señal, cualquier pista. ¿A dónde pudo haber ido? ¿Qué iba a hacer? Llamé a todas sus amigas, a nuestros conocidos, pero nadie sabía nada. Estaban tan sorprendidos como yo. La policía,
Me dijeron que tenían que pasar 24 horas antes de que pudieran empezar la búsqueda. Esas 24 horas fueron un infierno en la tierra. Cada minuto se alargaba como una hora, cada hora como un día. Me senté con los niños, tratando de contener las lágrimas, cuando preguntaban, «Papá, ¿dónde está mamá?» Mentí, les dije que había ido a ver a su tía, pero ellos sentían mi desesperación. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de la Ciudad de México, con tonos rosados y dorados, sonó el timbre. Abrí. En el umbral estaba un hombre mayor, don Ricardo, el dueño de la panadería donde trabajaba por las mañanas. A su lado, pegada a su pierna, estaba Inés, la misma niña del moretón que había visto en la farmacia. Y detrás de ellos estaba Irene. Parecía agotada, pero en sus ojos no había rastro de la apatía anterior. En ellos ardía un fuego. Marcos, la voz de don Ricardo era suave, pero con un matiz de determinación. Tu esposa vino a mí ayer. Pidió trabajo, cualquier trabajo, para demostrar que ella no hace nada. Irene, que hasta ese momento no me había mirado, levantó la vista. Yo simplemente no podía seguir en casa, Marcos. No podía seguir oyendo sus palabras. No podía sentirme inútil. Tenía que hacer algo. Demostrar a mí misma que valgo algo. Don Ricardo asintió. Le di trabajo, Marcos. Mi esposa, doña Esperanza, enfermó y necesita cuidados. Y Irene aceptó ayudarme en la panadería por las mañanas, antes de que tú llegues, y luego cuidar a Esperanza. Ella es increíble, Marcos. Lo hace todo. Y cuida a mi hija, Inés, como si fuera suya. Miré a Irene, a su rostro cansado pero transformado. Había encontrado un propósito. Había encontrado lo que buscaba. Aquello de lo que mi familia intentó privarla. El sentido de su propia valía. No había huido de mí. Había huido de sus palabras para demostrar que valía más. Irene, me acerqué a ella, extendiendo mi mano. Te amo. Siempre supe que valías mucho más. Lamento tanto no haber podido protegerte de ellos. Ella tomó mi mano. Su palma estaba áspera pero tibia. No es tu culpa, Marcos. Son mis demonios y sus palabras. Pero ahora sé que puedo. Puedo ser útil. Puedo ser fuerte. Ese día, Irene no regresó a casa. No de inmediato. Se quedó para ayudar a don Ricardo y a doña Esperanza. La veía cada día en la panadería. La veía trabajar, cuidar a la mujer enferma, reír con la pequeña Inés, quien se había encariñado con ella de todo corazón. Irene florecía ante mis ojos. Sus ojos volvían a brillar. Su risa volvía a llenar el aire. Había encontrado su vocación al ayudar a otros, al superar sus miedos y al demostrarse a sí misma que no hacía nada. Mi madre y mis hermanas llamaron. No contesté. Vinieron a casa. No abrí. Mandaron mensajes. Los ignoré. Estaba dispuesto a romper con ellas para siempre si eso protegía a Irene. Pero sabía que eso no era suficiente. Necesitaba que Irene misma quisiera regresar, que se sintiera lo suficientemente fuerte como para enfrentarlas. Varias semanas después, Irene regresó. Llegó a casa por la noche, cuando los niños ya dormían. Parecía cansada, pero sus ojos brillaban con determinación. Marcos dijo, entrando en la sala, «Estoy lista. Quiero volver a casa. Contigo. Con los niños. Pero...» Respiró hondo. «¿Pero qué, luna mía?» Sentí que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No puedo seguir viviendo bajo su yugo. Su voz era firme. No puedo seguir oyendo sus palabras. No volveré a un lugar donde me juzguen y me desprecien. Si tu familia... Si no me aceptan tal como soy, si no reconocen que valgo algo, entonces no podré. No podré ser feliz. Y eso significará que yo misma decido si estar en esta familia o no. Pero si decido estar, será solo bajo mis condiciones. Me acerqué a ella. La abracé fuerte, apretándola contra mí. Era fuerte. Más fuerte de lo que jamás había pensado. Más fuerte de lo que ellos podían imaginar. Te lo prometo, Irene, susurré, besándola en la coronilla. Te protegeré. Lucharemos juntos. Y si alguien intenta destruir esto,
se encontrará con un Marcos que nunca antes habían visto, y una Irene que nunca conocieron. Ella sonrió, una sonrisa llena de fuerza y esperanza. Cuando los niños vieron a su mamá por la mañana, su alegría fue inmensa. Sofía saltó de felicidad. Diego la abrazó fuerte, sin querer soltarla. Volvíamos a estar juntos, pero sabía que la batalla no había terminado. Mi madre y mis hermanas, por supuesto, no nos dejarían en paz. Su silencio era solo la calma antes de la tormenta. No sabía cómo íbamos a lidiar con su constante presión, con sus intentos de destruir nuestra familia. No sabía si Irene y yo podríamos algún día reconciliarnos con ellas, o si tendríamos que cortar completamente los lazos. También sabía que el padre de Inés, un hombre cruel e impredecible, podía regresar en cualquier momento y llevarse a su hija, o, peor aún, volver a hacerle daño. Irene se había encariñado mucho con la niña, y esa idea la inquietaba. Pero ahora, en este momento, mientras Irene abrazaba a los niños y sus ojos brillaban con amor y determinación, me sentía verdaderamente feliz. Habíamos pasado por el infierno, pero habíamos salido de él más fuertes. Habíamos aprendido a confiar el uno en el otro y a luchar juntos. Y sabía que superaríamos todo lo que nos deparaba el futuro. Lo importante era que estábamos juntos. Y eso era todo lo que importaba.